Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Un día como hoy, de 1973, Naciones Unidas tomó una decisión de declarar que era imprescindible terminar con los desastres que se estaban haciendo con la desaparición de especies sobre el planeta Tierra por los distintos cazadores que por el mundo deambulaban. Y sacaron entonces una resolución en cuidado de las especies que estaban extinguiéndose. En el 2013, la misma Naciones Unidas, basada en ese 3 de marzo, determinó que hoy sea el Día de la Naturaleza a nivel mundial. Es decir, que se cuide la fauna, la flora y, por supuesto, el medio ambiente. En la Argentina, el 7 de marzo, que nosotros no estamos en el aire, se conmemora el Día del Campo. Y la naturaleza y el campo están absolutamente vinculados a lo que es el vasto territorio de nuestro país. Y aquí que cuando se tomó aquella determinación en el 73, la mayoría de los cazadores y que habían hecho desastres en los distintos continentes eran de origen británicos. Había todos, holandeses, portugueses, franceses, pero esencialmente ingleses. Y en el campo argentino tiene mucho que ver el concepto imperial de los británicos, que son los que llevan el alambre a los Estados Unidos, colonia que ellos manejaban, y que inmediatamente después aparece el alambre en la Argentina, pero no cualquier alambre, el alambre de púa. Si usted va a Gran Bretaña, y esencialmente a Inglaterra, va a encontrar que no usan alambre. Los campos están separados por sembradíos. Usted ve un sembrado de un color al lado otro, bueno, nadie pone alambre entre un vecino y el otro. Además, las parcelas son pequeñas. Pero claro, en la Angurria imperial dijeron: todo lo que mi vista ve es mío y de alguna forma tengo que evitar que se me escapen los animales o que entre el imaginario malón de los verdaderos dueños de la tierra, y entonces les vamos a poner un alambre, pero no cualquier alambre, el alambre de púa. Es decir, que en el concepto de ponerle alambres a los campos, tanto en Estados Unidos como aquí, lo llevaron los ingleses, que en su país no lo usan. Y este episodio, que sirvió allá por Estados Unidos para que apareciera el alambre, e inmediatamente después apareciera por estas tierras, estamos hablando de 1878 en la Argentina, y 4 años antes había aparecido en Estados Unidos. Y 10 años después de que llegó el alambre aquí, se había extendido de tal magnitud, de tal forma, que los terratenientes y los grandes propietarios de extensiones tomaban tierras. Ahora, tenemos que aclarar algo. Durante la colonia, no se llegaba más, en la provincia de Buenos Aires, no se llegaba más allá del Salado. Quiere decir que todas las demás eran tierras que pertenecían a los originarios y además pertenecía al pueblo que quisiera cultivarla, que quisiera trabajarla. Hoy, el 32% de la superficie de la provincia de Buenos Aires está en manos de terratenientes, la principal provincia del país, que tienen el 32% de la extensión bonaerense. Ahora, ¿cuál fue el concepto del desarrollo de esta oligarquía que fue vacuna en su origen y que ahora es agroexportadora? Era muy fácil. Y como es el día de la naturaleza, usaron un principio de la naturaleza. Un buen toro reproductor, varias vacas, y la naturaleza hacía el resto. Pero para no trabajar, tomaban grandes extensiones, porque un animal se comía 1 hectárea y tenía pasto y alimento y no hacía falta ni sembrar nada. Y entonces, si ponía una vaca por hectárea para alimentar, ¿qué problema había? Y ese concepto
de tomar todo el campo posible y poner el alambre de púa, era fomentado por los ingleses, que además se llevaban nuestras carnes, que eran las mejores del mundo. ¿Por qué? Porque eran animales que tenían buena pastura y que tenían el descanso suficiente, porque tenían todo el tiempo y el campo para su desarrollo. Este concepto fue repitiéndose, y hoy, de las 50 principales fortunas de la Argentina, si sumamos lo que ellos representan, estarían representando más o menos lo que el loco Trump le había autorizado darle al gobierno de Macri para poder ganar las elecciones. Casi 50.000 millones de dólares. Es decir que si juntamos las 50 fortunas principales de la Argentina, estamos hablando de 46.400 millones de 46.440, para no olvidarme los 40 millones de dólares, que sería algo similar, repito, 50 fortunas argentinas más importantes, algo similar al préstamo del Fondo Monetario, del cual tomamos 44.000 millones de los 55.000 que se habían otorgado. Para que ustedes tengan dimensión de lo que estamos hablando. Bueno, estas 50 familias tienen grandes extensiones en los campos argentinos, por supuesto en la pampa húmeda, también en la Mesopotamia, en el norte argentino, y son los grandes productores de soja, de maíz, de trigo, de oleaginosas. Cualquiera de las 50 fortunas que se dedique a cualquier otro negocio también tienen campo. Y aquí es importante y es interesante saber que mientras esto ocurre, hay pequeños trabajadores del campo, el que produce en 1, en 2 o en 3 hectáreas, que son quinteros, que tienen que andar alquilando, que tienen que andar luchando todo el tiempo con el alquiler que se le pone por esa renta, pero que son los que trabajan la tierra. Y entonces acá hay una dicotomía absoluta entre los propietarios de grandes extensiones, donde cuando le hablo de la provincia de Buenos Aires, aquellos que tengan más de 10.000 hectáreas son los grandes terratenientes. No contamos los que tienen menos de 10.000, estamos contando de 10.000 hectáreas para arriba. Por supuesto hay de 60.000 y hay de 120.000. De campos improductivos. De campos que tienen para invernada, que eso existe nada más que aquí, o sea, un campo para el verano, otro para el invierno. No hace falta nada más que tirar el animal en el campo, tener un veterinario amigo que lo venga a vacunar de vez en cuando y que lo revise. Pero como todo eso no alcanzó, en esa mezquindad de la crianza de ganado, al mejor estilo de los cerdos, alguien inventó el chiquero de la vaca, que es el feedlot. En una pequeña dimensión hacen que el animal ya no camine, ya no se alimente con las pasturas, sino que se lo alimenta en corral, y esa es la carne que mayoritariamente consumimos los argentinos, porque la otra, la mejor, es la carne de exportación. O sea que además se ha degradado el consumo de algo tan central como la carne del país. Y esto no se arregla ni con un gobierno que tome decisiones para un lado o para el otro, ni con explicarlo, ni con la queja, ni con movilizaciones. Esto se arregla con un concepto acabado de entender cuál es el rol del campo, cuál es el rol de la agroindustria y cuál es el rol del Estado. Y nunca lo entendimos. Algunos, desde la izquierda, dicen que Perón no terminó de hacer la reforma agraria. Bueno, comenzó a hacerla en función no solamente a que se habían empezado a entregar tierras para los trabajadores, sino que además se empezó a poner legisladores que representaban esas inquietudes y se lo establecieron los derechos en la Constitución del 49. Por supuesto, no está vigente. Ahora, ¿cuál es el concepto de una reforma agraria imprescindible en la Argentina? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si estamos diciendo que el 40% de las exportaciones y algo más sale del agro argentino, y si el conflicto de los principales poseedores de esa riqueza es constante y permanente, y si en el mientras tanto hay una multitud multiplicada de pequeños productores que quieren trabajar la tierra y que no tienen ni la tierra,
ni el espacio para sembrar ni para hacerlo producir, estamos en un problema. Miren, en una época las flores las cultivaban los japoneses, las quintas los portugueses, ahora las quintas las cultivan los bolivianos, porque tampoco hay en el criollo una decisión de ser quintero, porque está criado en esa instancia del campo de tirar la vaca, e ir, en el mejor de los casos, montar para arriarla, porque así lo crió el patrón. Porque el concepto de grandes extensiones, sin nada adentro, fue tremendo. En la época de Menem, el leal canciller, Felipe Solá, le dio vía a los transgénicos. Y la verdad que Monsanto hizo su gran negocio, y a partir de ese momento usted empezó a consumir frutas, verduras sin sabor, de gran tamaño, pero sin gusto. No se consigue un tomate que tenga gusto, una lechuga que sea, salvo la que plantan los pequeños productores. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que vayamos a cualquier lugar de Europa y comamos una fruta con sabor, una verdura con sabor, como antiguamente teníamos acá, que en la Argentina no se pueda comer ya más con ese sabor? Porque se usa la reproducción de los transgénicos. Un tomate grande sin gusto, pero qué grande que es, qué pinta que tiene el tomate. Se ha modificado la alimentación, se ha modificado el gusto, se ha modificado lo que se planta y también el concepto de trabajar el campo. Y estamos en un dilema, porque así como falta cultura del trabajo, nos falta una cultura acerca de qué es y para qué sirve el campo. Si nosotros tenemos que pensar que lo que el campo produce hay que llevarlo a las ciudades para procesarlo, estamos en un problema, hay que llevar la industria al campo. Pero también hay que dar las condiciones necesarias para que la gente vaya y se radique. Y es al revés. La mayoría de la gente que alguna vez trabajó en el campo se amontonó en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Y muchos prefieren vivir en una villa antes de estar en el medio del campo sin tener la posibilidad de tomar cualquier vehículo y ver una vidriera. Porque no están dadas las condiciones para que esa persona se quede en el lugar que nació. Entonces ya no es un problema solamente económico, es un problema social de un país con grandes extensiones, con tremenda riqueza y con una incapacidad increíble para planificar la explotación del agro. Porque incluso los propietarios de esas grandes extensiones, cuando tuvieron que plantar algo, volviendo a los transgénicos, plantaron soja. Ni siquiera descansaron la tierra para otro cultivo, sino plantaron soja, porque el negocio era la soja. Y como no les alcanzó lo que ganaban, empezaron a llevar de contrabando en camiones la soja al Paraguay para sacar la soja argentina diciendo que era paraguaya, evadiendo todos los tributos e impuestos que tienen que pagar, cuando no, por la hidrovía. Entonces estamos en un problema social, estamos en un problema cultural, estamos en un problema económico y estamos también en un problema moral. Y finalmente, el campo se organizó en función de protestar y apretar a los gobiernos de turno para no perder los privilegios. Por eso Perón, cuando arrancó como secretario de Trabajo y Previsión, lo primero que hizo fue el Estatuto del Plan de Campo. Pero se volvió al preperonismo y ahora, cuando salen de Huatre a recorrer algún campo, encuentran que sigue habiendo explotación de los más ricos a los trabajadores rurales, que es muy difícil controlarlo, porque hay que recorrer hectáreas de campos para ver de qué forma viven, dónde viven y si están cumpliendo con el aporte, etcétera, etcétera. Entonces, el 7, que es el Día del Campo, y hoy, que es el Día de la Naturaleza, la Argentina, que ha sido bendita de una enorme y rica naturaleza, debería reordenar su pensamiento para saber de qué se trata. Porque no sabemos, ni siquiera cuando discutimos acerca de la deformación de precios y los orígenes de dónde se modifican las cosas, de qué estamos hablando. Miren, en el campo argentino esperan que llueva. Son pocos los que han hecho el riego artificial.
En otras partes del mundo, como tienen pocas extensiones y no tienen la riqueza del suelo que tiene nuestro país, tratan entonces de estar organizados y generar que la humedad les llegue por vía artificial. Entonces, en nuestro país, repito, donde existen campos de invernada, cuando usted explica esto a alguien que viene de otra parte del mundo, ¿cómo campo de invernada? Sí, en el invierno la vaca está en un lugar y en el verano lo mismo y la llevan por otro lado. Entonces, cuando todo esto se reduce a un grupo que no tiene tierra si quiere trabajar y se le hace cada día más difícil, que es el pequeño productor, cuando otro grupo, para sacarle mayor renta, ha inventado el chiquero de las vacas, que es el feedlot, para que comamos carne con poco gusto, que no es la misma carne de la exportación, cuando lo que consumimos aquí de frutas y verduras no tiene sabor, porque están los transgénicos de por medio, cuando estamos pagando royalty a Monsanto por las semillas y nos quieren cobrar por todo lo que replanteamos, esto es un debate que hay que hacerlo desde un Estado-nación donde los privados tienen que ser informados de las decisiones, porque si se los convoca para discutir en la misma mesa, nunca van a aceptar absolutamente nada de lo que se les proponga, porque es muy fácil tener por herencia extensiones donde la vaca veranea en 1 hectárea y ellos cuentan las monedas extranjeras y las tienen por lo general fuera del país. Si las 50 principales fortunas de la Argentina representan 50.000 millones de dólares y hoy de los 13.000 que tienen que pagar el impuesto por única vez contributivo de las grandes riquezas, 2.500 han ido a la justicia de los 13.000 y están varios de esos de las 50 fortunas, esto no da para un solo debate. Esto da para un cambio estructural de una Argentina en el siglo XXI. Así como estamos, no vamos a poder resolver el tema. Se necesita un Estado fuerte, con políticas absolutamente definitorias, y una vez que se tome la decisión, informarle a quienes le corresponda. Cada vez que arman una mesa, cada vez que los invitan a la conversación, siempre pasa lo mismo. El gobierno de turno termina asfixiado por el apriete de los dueños de la soja. Bienvenidos en el Día de la Naturaleza en el mundo, en uno de los países más dotados de la naturaleza, pero que parece ser no tiene las mujeres y los hombres apropiados para aprovecharla.